gracias, don Enrique. Ilustrísimo señor presidente de la Diputación de Valencia, ilustrísimo señor alcalde de Meliana y demás autoridades, señor don Enrique Belveser, director de la institución Alfonso X el Magnánimo. Así no se puede. Vale. Bien, es verdad que tengo un día que estoy un poco bien, siendo profesor de universidad además, pero hay días que no está un poco espeso, en fin. Bien, el libro que hoy presentamos, Sueños y realidades de la huerta medieval de Valencia, es un libro que trata de hacer algo enormemente difícil, que es ponernos ante la realidad cotidiana de cómo era un lugar que todos conocemos hace más de 500 años. Y eso, evidentemente, es muy complejo. Él lo hace estudiando, en primer lugar, los referentes de la vida del labrador, estudiando los espacios en que esta vida se desenvolvía, espacios que no son solo los espacios típicos que todos podemos imaginar dentro de la huerta, sino también aquellos espacios marginales, aquellos espacios en los que en la época medieval se colgaban los cadáveres de los criminales para que sirvieran de advertencia a los que no fueran por el buen camino, estudiando la geografía creada por el hombre, las acequias, los caminos, estudiando la percepción del tiempo, una percepción del tiempo a la que antes he hecho referencia y que era muy distinta de la actual, una percepción del tiempo muy en función de la vida religiosa y también del día natural, una época en la que se trabajaban muchos menos días que ahora debido a la existencia de muchísimas festividades religiosas y con unos horarios también muy distintos a los que hoy tenemos, mucho más amplios. Luego hay tras un recordatorio de que la huerta era una realidad que ya existía jurídicamente dentro de los fueros de Valencia, que por lo tanto no es una invención moderna en absoluto, sino que tiene un marco jurídico desde la época medieval, procede a estudiar cómo eran las casas en las que se vivían, los muebles, los vestidos, los juegos de cama y mesa, el menaje, las armas,